Mi novia confesó su infidelidad con orgullo frente a todos para humillarme, pero mi reacción la destruyó completamente. Me llamo Jacobo, tengo 27 años y nunca pensé que terminaría escribiendo algo así en internet, pero después de lo que pasó, siento que necesito ponerlo en palabras para entenderlo yo mismo. Con Francisca estuve 8 meses. No fue una relación larga en términos absolutos, pero sí lo suficiente como para que me involucrara emocionalmente. Al principio todo parecía estable. Nos conocimos en el trabajo de un amigo en común. Comenzamos a salir y durante los primeros meses todo fue normal. Conversaciones largas, planes espontáneos, pequeños detalles que hacían que uno creyera que estaba construyendo algo sólido. Sin embargo, desde el tercer o cuarto mes comencé a notar cosas que me incomodaban, aunque nunca quise darles demasiada importancia. No era algo concreto. No podía señalar un evento específico y decir, esto es lo que está mal. Era más bien una sensación persistente, una especie de desajuste entre lo que decía y lo que hacía. Francisca tenía una forma muy particular de discutir. Cuando algo no le gustaba, no lo decía directamente. Guardaba silencio durante horas o incluso días. Después, cuando la tensión ya era evidente, explotaba con comentarios que no iban dirigidos al problema puntual, sino a mi persona. No decía, esto que hiciste me molestó, decía, siempre eres así o nunca haces nada bien. Yo intentaba mantener la calma, pero poco a poco esas frases empezaron a desgastarme. Las discusiones se volvieron más frecuentes en el séptimo mes. No eran peleas por temas importantes, eran detalles mínimos, un mensaje que respondí tarde, un plan que cambié por motivos laborales, una salida con amigos que no le avisé con suficiente anticipación. Cada desacuerdo terminaba escalando más de lo necesario. Hubo algo que comenzó a repetirse y que me inquietaba más que el contenido de las peleas. En medio de las discusiones, ella empezó a decir frases como, ¿vas a arrepentirte de hablarme así o no sabes con quién estás hablando? Al principio lo tomé como una reacción impulsiva producto del enojo, pero con el tiempo dejó de sonar como una exageración momentánea y comenzó a parecer una advertencia. Nunca le fui infiel, nunca la insulté ni levanté la voz. Si algo hacía mal, intentaba corregirlo. Sin embargo, ella insistía en que yo la trataba mal. Cuando le pedía ejemplos concretos, respondía con generalidades. Esa falta de claridad me confundía, me hacía cuestionarme si estaba siendo insensible sin darme cuenta. También había otro elemento que preferí ignorar durante demasiado tiempo, su cercanía con uno de mis amigos, Andrés. Andrés y yo nos conocemos desde la universidad. Siempre fue alguien carismático, sociable, el tipo de persona que llama la atención sin proponérselo demasiado. Cuando Francisca lo conoció, noté que se llevaban bien, pero nunca vi nada abiertamente inapropiado. Sin embargo, había miradas, bromas internas y comentarios que me generaban incomodidad. Una vez le mencioné de forma tranquila que me parecía que ella y Andrés tenían demasiada confianza. No la acusé de nada. Solo expresé que me hacía sentir extraño. Su reacción fue desproporcionada. Me dijo que estaba siendo inseguro, que proyectaba mis miedos en ella y que ese tipo de celos arruinarían la relación. Me sentí avergonzado por haberlo mencionado. Desde entonces dejé de decir cualquier cosa que pudiera interpretarse como desconfianza. Pensé que el problema era mío. El día de la reunión fue el punto de quiebre, aunque en ese momento no lo sabía. Era una reunión pequeña en casa de un amigo del grupo. No era una fiesta grande, éramos unas 10 personas, casi todos conocidos desde hace años. La idea era simplemente cenar y conversar. Desde que llegamos noté que Francisca estaba distante. Apenas me hablaba y cuando lo hacía era con respuestas cortas. En cambio, se mostraba especialmente animada cuando conversaba con Andrés. Reían mucho. Yo intenté no darle importancia. Me repetía que no debía caer otra vez en la inseguridad. En algún momento de la noche, la conversación se dividió en pequeños grupos. Yo estaba hablando en la cocina con 2 amigos sobre trabajo. Francisca estaba en la sala con Andrés y otras personas. Desde donde estaba podía escuchar fragmentos de su conversación. No era nada explícito, pero el tono me incomodaba.
Cuando me acerqué a la sala, ella hizo un comentario que no escuché completo. Solo vi cómo Andrés se reía y ella lo miraba fijamente. Al notar mi presencia, Francisca cambió su expresión. Fue sutil, pero evidente. Le pregunté si podíamos hablar un momento en privado. No lo hice con enojo, solo quería entender qué estaba pasando. Salimos al balcón del departamento. Ahí comenzó la discusión. Le pregunté por qué había estado tan distante conmigo toda la noche. Me respondió que yo era quien estaba actuando extraño. Le dije que solo quería saber si había algo que le molestara. Entonces cambió el tono. Me dijo que estaba cansada de mis escenas, que siempre encontraba un motivo para incomodarme por cosas que solo estaban en mi cabeza. Le recordé que no había dicho nada en toda la noche, que simplemente había notado cierta actitud. Ella sonrió de una forma que me resultó difícil de interpretar. Fue entonces cuando volvió a decirlo: algún día te vas a arrepentir de hablarme así. Esa frase repetida por tercera o cuarta vez en el último mes hizo perder la paciencia por primera vez. No le grité, pero le pedí que dejara de hablar en términos de amenaza. Le dije que si había algo que quisiera decirme, lo hiciera directamente. Ella se cruzó de brazos y me miró con una mezcla de desafío y superioridad. Me dijo que yo no soportaría escuchar la verdad. Le respondí que prefería eso a seguir con insinuaciones. La discusión comenzó a subir de tono, no por volumen, sino por el contenido. Me acusó de ser inseguro, de no estar a su nivel, de necesitar constante validación. Le dije que no era eso, que simplemente necesitaba coherencia, que no podía seguir fingiendo que no veía ciertas dinámicas. En ese momento abrió la puerta del balcón y regresó a la sala sin terminar la conversación. Yo la seguí. La tensión ya era evidente. Algunas personas dejaron de hablar cuando entramos. Ella no intentó bajar el perfil, al contrario, se sentó en el sofá junto a Andrés y, frente a todos, dijo en voz alta que estaba cansada de mi actitud posesiva. Yo intenté mantener la calma. Le pedí que no expusiera el problema delante de los demás. Fue un error. Ella se levantó de inmediato y con una sonrisa que parecía calculada dijo que tal vez lo que yo necesitaba era aprender de alguien que sí supiera tratar a una mujer. Miró a Andrés, luego volvió a mirarme. En ese instante sentí que algo iba a romperse, pero todavía no imaginaba hasta qué punto. En ese momento, mientras ella estaba de pie frente a todos, sentí algo que no había sentido antes. Fue como si todas las piezas que había evitado encajar durante meses se ordenaran de golpe en mi cabeza. No fue un proceso lento, fue inmediato. Una idea clara y brutal atravesó mi mente. Me está haciendo infiel y ahora quiere humillarme delante de todos. Lo entendí un segundo antes de que abriera la boca. Vi cómo levantaba ligeramente el mentón, cómo su postura se volvía más rígida, más teatral. No estaba perdiendo el control, estaba actuando, estaba eligiendo el escenario y el momento. Entonces alzó la voz. Lamento informarles que Jacobo es un poco hombre. No sabe tratar a una mujer. Así es, Jacobo. Te soy infiel con Andrés. Él me trata mucho mejor que tú y aparte lo hace mejor que tú. El silencio que siguió fue absoluto. No fue un murmullo incómodo ni una risa nerviosa. Fue un vacío total. Pude escuchar el sonido lejano de un coche pasando por la calle. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Sentí como mi pecho se tensaba, pero no fue dolor, fue claridad. Todo lo que había sospechado sin querer aceptarlo estaba confirmado. Las miradas, las frases ambiguas, las advertencias de te vas a arrepentir, no eran impulsos emocionales, eran preparativos. Ella quería esto, quería exponerme, quería que reaccionara, quería que explotara, que gritara, que la insultara primero para poder posicionarse como víctima. Lo vi en sus ojos. Esperaba una escena. Por un instante pensé en decir algo racional, algo maduro, pero entendí que eso no era lo que ella buscaba. Ella no quería diálogo, quería espectáculo y decidí no darle exactamente lo que esperaba, pero tampoco iba a quedarme callado. Respiré hondo. Ok, dije con un tono sorprendentemente estable. La verdad no me sorprende.
Tienes una pinta de zorra que me sorprendería que fueras fiel. El cambio en su expresión fue inmediato. El orgullo teatral que tenía en el rostro se quebró por una fracción de segundo. No esperaba que yo respondiera así. Esperaba súplica o rabia descontrolada. Continué antes de que pudiera interrumpirme. Solo mira cómo te vistes. No quiero sonar machista, pero he visto prostitutas con ropa más decente. Algunas personas apartaron la mirada, otras simplemente observaban como si estuvieran viendo algo que no podían procesar. Andrés estaba inmóvil, serio, sin intervenir. Quiero aclarar algo. Durante meses, ella había intentado provocarme celos constantemente. Si caminábamos por la calle y algún hombre la miraba, ella lo señalaba. Decía que se le habían quedado viendo. Lo decía con una mezcla de satisfacción y desafío. Usaba ropa extremadamente ajustada en reuniones donde sabía que yo estaría incómodo. Cuando le mencionaba cómo me hacía sentir, me llamaba inseguro. No era la ropa en sí lo que me molestaba, era la intención. Era el juego constante de generar competencia, de ponerme a prueba frente a otros. Ella reaccionó como si mi comentario confirmara exactamente el personaje que quería asignarme. Eres un machista, dijo elevando la voz. Siempre lo has sido. Me quieres controlar. ¿Te molesta que otros me miren porque sabes que no estás a la altura? No respondí. Me quedé quieto. ¿Sabes qué? Continuó. Andrés sí sabe tratarme. Él sí me hace sentir deseada. No como tú que siempre estás cuestionando todo. Siguió hablando. Me llamó inseguro, mediocre, poco hombre. Dijo que yo dependía emocionalmente de ella. Dijo que nunca había estado realmente a su nivel. Cada frase parecía diseñada para perforar. Yo la escuchaba, no la interrumpí, no hice gestos, no levanté la voz, simplemente la miré mientras hablaba. Al principio su tono era firme, luego comenzó a acelerarse. Cuando una persona no encuentra resistencia, a veces empieza a desbordarse. Ya no era un discurso estructurado, era una descarga, una acumulación de resentimiento, de desprecio, de cosas que probablemente llevaba tiempo queriendo decir en público. Alguien intentó intervenir. Creo que fue uno de nuestros amigos en común, pero ella lo ignoró. Siempre tan correcto, dijo señalándome. Siempre tan calmado, pero por dentro eres un resentido. Seguí en silencio. Fueron fácilmente 3 minutos, tal vez más. El tiempo se volvió extraño. Yo solo escuchaba cómo me descalificaba una y otra vez. Nadie la apoyaba, nadie la contradecía, solo observaban. Y mientras más hablaba, más evidente se hacía algo. Ya no estaba humillándome a mí, se estaba exponiendo ella. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, la miré fijamente. ¿Terminaste de hablar o vas a decir algo más? Mi voz no fue agresiva, fue plana, neutral. Esa frase la descolocó más que cualquier insulto. Esperaba que yo compitiera, que gritara, que justificara. Que intentara defender mi orgullo masculino frente al grupo. En cambio, le estaba dando espacio para que siguiera si quería, como si todo lo que acababa de decir no tuviera el impacto que ella imaginaba. Por primera vez desde que empezó la escena, dudó. No, no entiendes nada, murmuró, pero ya no con la misma seguridad. Yo seguía de pie, tranquilo. Por dentro había decepción, sí, pero también una extraña sensación de liberación. La sospecha constante, la tensión acumulada, la duda permanente, todo había quedado expuesto. Sin necesidad de seguir interpretando señales ambiguas. Miré alrededor. Algunos amigos evitaban el contacto visual. Otros parecían incómodos con Andrés, que seguía sentado, rígido, sin defenderla ni desmentirla. La situación había dejado de ser un ataque contra mí. Ahora era una escena cruda que nadie sabía cómo manejar. Y ahí me detuve, no porque no tuviera más que decir, sino porque entendí que el silencio en ese punto pesaba mucho más que cualquier palabra. Ella me miró fijamente. Sus ojos ya no tenían el mismo brillo desafiante de minutos antes. Había algo distinto, incertidumbre. ¿No dirás nada?, preguntó con la voz ligeramente quebrada.
No vas a preguntarme por qué lo hice. No vas a luchar por mí. ¿No vas a intentar enmendarlo todo para que podamos ser felices juntos? La pregunta no estaba dirigida solo a mí. Estaba dirigida al público. Necesitaba que alguien validara esa narrativa. Necesitaba que alguien viera en mí al hombre que no pelea por su relación. En ese instante, uno de los amigos soltó una pequeña risa nerviosa. No fue una carcajada abierta, fue ese tipo de risa involuntaria que surge cuando algo resulta absurdamente incoherente. El sonido rompió la tensión más que cualquier palabra. Yo la miré con calma. Tranquila, dije, no eres tan indispensable como crees. No lucharía por ti ni aunque me pagaran. Para mí no eres nada. Una mujer que hace esto automáticamente se reduce a un bulto parlante al que no debes prestarle atención. Mis palabras fueron duras. Lo sé. No eran elegantes ni diplomáticas, pero en ese momento no estaba intentando ganar aprobación moral. Estaba estableciendo un límite claro. Ella había decidido convertir nuestra ruptura en un espectáculo público. Yo estaba respondiendo en el mismo escenario. Su expresión cambió por completo. El orgullo desapareció. Sus ojos se llenaron de lágrimas casi de inmediato. Yo pensé que tú, empezó a decir. La interrumpí. ¿Qué? Pregunté sin elevar la voz. ¿Acaso pensaste que lloraría y preguntaría por qué lo hiciste? ¿Creíste que pediría comenzar de cero y hablar de nuestros sentimientos? ¿Que me arrodillaría para que no te fueras? ¿Te equivocas? Fui un idiota al esperar tanto tiempo para que esto se confirmara, pero terminamos. El ambiente estaba cargado. Nadie intervenía, nadie aplaudía, nadie me apoyaba abiertamente, tampoco la defendían a ella. Era como si todos estuvieran procesando algo que se había salido de cualquier guión social esperado. Ella dio un paso hacia mí. Pero un verdadero hombre lucharía por su mujer, dijo ya llorando abiertamente. Esa frase me hizo entender algo fundamental. No se trataba de amor, se trataba de validación. Ella no estaba pidiendo comprensión, estaba exigiendo que yo desempeñara el papel que ella necesitaba para sentirse deseada, importante, imprescindible. Tú no eres mi mujer, respondí con firmeza. Eres la mujer de Andrés, tal vez. Pero yo jamás te quise como mujer después de todo esto. Andrés, hasta ese momento no había dicho nada. Permanecía sentado, inmóvil, con el rostro serio. No confirmó ni negó nada. No la tomó de la mano, no la defendió. Su silencio era tan revelador como sus acciones. Francisca me miró como si no reconociera a la persona que tenía delante. Tal vez porque durante meses me había visto dudar, intentar dialogar, pedir explicaciones. Esa versión de mí ya no estaba ahí. No puedes hablarme así, dijo entre sollozos. No después de todo lo que vivimos. Lo que vivimos, respondí, fue una relación donde constantemente intentaste provocarme inseguridad, donde cada discusión terminaba con amenazas veladas, donde buscabas hacerme sentir reemplazable. Hoy solo confirmaste lo que llevabas meses insinuando. Ella negó con la cabeza como si quisiera reconstruir la narrativa. Yo solo quería que reaccionaras, confesó finalmente. Que sintieras que podías perderme. Esa frase dejó todo al descubierto. No se trataba de Andrés, no se trataba de amor, se trataba de poder. No soy un trofeo que necesite competir por su pareja, dije. Si necesitabas crear un triángulo para sentirte deseada, el problema no era mío. Sus lágrimas ahora eran constantes. Pero incluso en ese llanto había algo que me llamó la atención. No era dolor por haberme herido, era frustración por no obtener la reacción que esperaba. Yo pensé que tú me amabas, susurró. Amar no es tolerar humillaciones públicas, respondí. Amar no es aceptar que alguien te traicione y luego te exija que luches por ella frente a todos. Hubo un silencio largo. Nadie se movía. Ella volvió a intentar algo más. Podemos hablarlo después, dijo. No tienes que decidir ahora. ¿Estás enojado? Negué con la cabeza. No estoy enojado, estoy claro. Esa diferencia pareció afectarla más que cualquier insulto previo.
Cuando una persona espera rabia y encuentra indiferencia estructurada, pierde el control del guión. Entonces, ¿eso es todo?, preguntó. Eso es todo. Andrés finalmente se levantó, pero no se acercó a ella. Solo dijo mi nombre en tono bajo, como si quisiera intervenir sin saber cómo. Lo miré brevemente. No necesitas explicar nada, le dije. Lo que tenía que saber ya lo sé. La traición de un amigo duele, pero en ese momento mi energía estaba enfocada en cerrar el capítulo, no en abrir otro conflicto. Francisca dio un paso atrás. Su respiración era irregular. No puedes terminar así, dijo casi suplicando. No después de 8 meses. Fuiste tú quien lo terminó cuando decidiste hacerlo público de esta manera. Ella intentó acercarse otra vez, pero yo di un paso hacia atrás. Fue entonces cuando su postura cambió completamente. Ya no era confrontación, era colapso emocional. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar con más intensidad. Miró alrededor buscando apoyo, pero nadie se movió para consolarla. Tal vez porque todos habían sido convertidos en espectadores involuntarios de una escena que ella misma inició. No era así como debía salir, dijo entre lágrimas. Esa frase, más que cualquier otra, confirmó todo. No estaba lamentando la infidelidad, estaba lamentando el desenlace. Yo permanecí quieto. No había nada más que agregar. Después de unos segundos que parecieron eternos, se giró bruscamente y salió corriendo del departamento. La puerta se cerró con fuerza detrás de ella. El silencio que quedó fue diferente al del inicio. Ya no era sorpresa, era incomodidad tensa. Alguien suspiró. Otro murmuró que aquello se había salido de control. Yo simplemente respiré profundo. No sentí victoria. No sentí orgullo. Sentí una mezcla extraña de alivio y desgaste, como si hubiera estado sosteniendo una estructura inestable durante meses y finalmente se hubiera derrumbado por su propio peso. Andrés fue el primero en moverse. Se levantó despacio del sofá y caminó hacia mí. Sus pasos eran inseguros, como si no supiera si debía acercarse o irse. Cuando quedó frente a mí, evitó mirarme directamente a los ojos. Hermano, yo sabes, no sé cómo pasó, dijo con voz baja. Lo miré en silencio durante unos segundos. No necesitaba un discurso improvisado. No necesitaba detalles técnicos sobre cómo ocurrió la traición. No había versión que pudiera acomodar lo que ya había sucedido. Te dije que no tenías que explicar nada, respondí manteniendo el tono firme. Sal de mi vista, eres solo un trozo de más. No levanté la voz, no lo empujé, no hice ningún gesto agresivo, pero mis palabras fueron claras. Él tragó saliva. Si hay algo que pueda hacer, hermano, sabes que somos amigos desde hace años. Esa palabra me resultó casi absurda en ese momento. Amigo, repetí mirándolo por primera vez directamente a los ojos. Tú no sabes qué significa esa palabra. Lárgate. No hubo más intercambio. No intentó justificarse otra vez. No intentó discutir, solo asintió levemente, como quien entiende que no tiene argumento posible, tomó su chaqueta y salió del departamento sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró por segunda vez esa noche, el ambiente cambió. La reunión ya no existía como tal. La música estaba apagada. La comida seguía sobre la mesa intacta. Nadie tenía ánimo de continuar como si nada hubiera pasado. Uno de los amigos se acercó y me puso la mano en el hombro. Lo siento, dijo simplemente. Otro añadió que lo que ella había hecho había sido innecesario, que si había problemas, eso no se manejaba así, que nadie esperaba una escena de ese nivel. No recibí discursos largos ni comentarios exagerados. Fueron frases breves, sinceras. Nadie celebró mi reacción, nadie aplaudió mis palabras, pero tampoco justificaron lo que ella había hecho. Eso fue suficiente. Me senté finalmente en una de las sillas. Sentí el cansancio caer de golpe sobre mí. No era tristeza inmediata, era agotamiento emocional acumulado de meses. Alguien preguntó si estaba bien. Respondí que sí y sorprendentemente lo estaba. No feliz, no satisfecho, pero en paz con la decisión.
La reunión terminó poco después. Algunos se fueron en silencio, otros me ofrecieron llevarme a casa. Agradecí el gesto, pero preferí caminar solo un rato. Mientras bajaba las escaleras del edificio, pensé en todo lo que había ignorado durante esos 8 meses. Las advertencias disfrazadas de bromas, las comparaciones sutiles, las amenazas veladas de que me arrepentiría, el intento constante de provocar celos para medir mi reacción. Lo que pasó esa noche no nació ahí, solo fue la culminación pública de algo que ya estaba dañado. También pensé en Andrés, en los años de amistad, en los momentos compartidos, en la confianza que uno deposita en ciertas personas sin cuestionarla demasiado. No sentí odio explosivo, sentí decepción profunda. Esa clase de decepción que no necesita gritos porque es definitiva. Al llegar a mi casa, revisé mi teléfono. Tenía varios mensajes, algunos del grupo preguntando cómo estaba, otros de números que no reconocí, probablemente intentando saber más detalles. No respondí de inmediato. Me senté en la oscuridad de la sala durante varios minutos. Repasé la escena completa en mi mente. Intenté encontrar algo que hubiera podido hacer distinto, pero cada vez que volvía al momento en que ella decidió anunciar su infidelidad frente a todos, entendía que ya no había espacio para negociación. Ella quería una reacción dramática. Quería lágrimas, súplica, competencia. Quería validar su valor a través de mi desesperación. No la obtuvo y eso más que cualquier insulto que le dije, fue lo que realmente rompió su guión. Al día siguiente supe por terceros, que había intentado justificar su comportamiento diciendo que solo quería hacerme reaccionar, que no pensó que yo terminaría todo de manera tan fría. Que creyó que eso me haría luchar por la relación. Esa narrativa confirmó lo que ya había entendido esa misma noche. Cuando una persona necesita humillarte públicamente para medir cuánto la amas, el problema no es falta de intensidad, es falta de respeto. No volví a hablar con ella. Andrés tampoco intentó contactarme de nuevo. Con el paso de los días, la historia dejó de ser el tema central del grupo. La vida continuó. El trabajo siguió. Las rutinas regresaron, pero algo en mí cambió. Aprendí que el respeto no se negocia bajo presión social. Aprendí que la indiferencia bien colocada puede ser más contundente que cualquier grito. Y aprendí que no todas las relaciones terminan con conversaciones maduras y despedidas elegantes. Algunas terminan con una revelación brutal que simplemente confirma lo que uno ya sabía, pero no quería aceptar. Esa fue la última vez que vi a Francisca y esa fue la última vez que llamé amigo a Andrés.